Nombre completo, por favor. Henry Medrano Velázquez. Henry, nació en Yacuiba, nació en una comunidad. ¿Dónde nació? Nací en el queridísimo Hospital Ferroviario de antes. Ahí nací un 21 de noviembre del 1954. ¿Quiénes son sus padres? Mi padre fue mi padre don Raúl Medrano Guzmán y mi señora madre, doña Florinda Velázquez Escalante. La escuela, recuerda la escuela, los primeros años. Oh, ¿Cómo se llamaba? hermoso. ¿Dónde era? ¿En qué lugar? Bueno, yo hice toda la primaria justamente como hijo de ferroviario, como miembro de una de las familias, de las primeras familias que habitaban el barrio La Playa, un barrio que estaba poblado por familias de los trabajadores de la Comisión Mixta Argentino-Boliviana, que fue la que construyó el ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz. Ahí fue todo sus estudios. Ahí pasé, hice toda la primaria, de primero a sexto de primaria en la escuela ferroviaria, que ahora ya tenemos un edificio moderno, ¿no? Recuerdo a mi primer profesor, el profesor José Durán, el que me enseñó con el libro Alborada a leer y Ay, escribir. qué belleza, hermoso. Oiga, ¿y de qué promoción es? 74, perdón, 75. 75. ¿Cuál era el oficio de mamá, papá, para ganar, para solventar y alimentar a Henry? Bueno, mi padre fue desde muy joven, prácticamente desde sus 18 años, fue trabajador ferroviario. Él trabajó en la construcción del ferrocarril hasta que se nos fue. Prácticamente toda su vida mi padre fue un trabajador ferroviario, era un trabajador administrativo, ahí trabajaba en la planta administrativa de la empresa, de la comisión mixta bueno, mi señora madre, como las mamás de antes, ellas principalmente dedicadas a la familia. Hemos sido 8 hermanos, 8, así que te imaginas criar 8 hijos. Oh, sí. Entonces, y peor en esos tiempos, había que estar la madre a tiempo completo prácticamente, ¿no? Em, ¿Hacía algo para vender? ¿Tenía una tiendita o netamente era cocinar, alimentar, limpiarlos? Ella tuvo sus dos partes, ¿no? Ella mientras estuvo mi padre vivo, ella dependía de él, ¿no? De todos, toda la familia dependíamos del sustento, el sustento nos lo brindaba nuestro padre. Ya cuando él se nos fue un poco a temprana edad, no muy mayor, y nos la obligó a ella, por ejemplo, a emprender algo que es muy común en un pueblo como Yacuiba, que es colocar un restaurante, ¿no? Ella estuvo dedicado a la gastronomía, prácticamente hasta que ya nosotros pudimos lograr de que ella deje ya, que descanse, y ya nosotros, y ella ser parte de las nuevas familias que hemos ido creando los hijos, pero su actividad ha sido esa, y el legado, la enseñanza, la educación que nos ha dado ella es la que nos muestra cómo somos, ¿no? Oiga, ¿y cómo colaboraba Henry? ¿A mamá, a papá y en la casa? ¿Cuáles eran las obligaciones? En mi caso ha sido un poquito especial, particular. ¿Por qué? Porque he sido el único hijo varón. Caramba. 7 hermanas mujeres. Ah, mira vos. Entonces, aparte que he tenido un padre con, lógicamente, un pensamiento, una mentalidad propia de las anteriores generaciones, donde no se veía normalmente a un varón en la cocina, ¿no?
Entonces mi padre en eso era muy rígido. Yo tenía que realizar tareas, colaborar en la casa, en la familia, en tareas propias del varón. Pero para nada, por eso ya en grande he tenido que aprender algunas cositas, ya por la necesidad mismo, a veces de que necesita uno prepararse algo, quiere degustar algo y tiene que aprender. No soy bueno para la cocina, pero lo básico, ¿no? Lo básico. No soy, ¿no? Más bien en su momento estaba muy dedicado al deporte, en joven. Mi padre y mi madre preferían que yo me pare en la cancha de fútbol a tenerme en la casa, porque por ahí siempre hay también los temitas comunes, los problemitas comunes con las hermanas. Pero tengo una hermosa familia, he tenido lamentablemente 2 de mis hermanas ya no están, ya nos han dejado, así que... Pero bueno, una niñez bastante familiar, bastante solidaria y creo que hasta ahora veo de que mi pensamiento es que toda familia debería ser así. Qué bonito. Henry, cuando sale bachiller, logra ingresar a algún instituto, alguna universidad. Recuerdo que por lo que se vive en la frontera, muchos han ido hacia la Argentina también a capacitarse, a entrar a cursos superiores. ¿Cuál fue lo suyo? Bueno, en mi época es muy cierto eso, porque mi hermana mayor, yo tengo una hermana mayor, ella en esa época, estoy hablando del año de más o menos 72, 73 que salió, ella convenía irse a la Argentina por el tipo de cambio, convenía. Entonces ella se fue a estudiar a Salta, ¿no? Y que después eso hizo de que ella se lleve al resto de mis hermanas, porque todas viven allá en Argentina, todas ya se han ido a estudiar. De las 5 hermanas que tengo viviendo en Argentina, 3 ya son jubiladas, la mayor enfermera, licenciada en enfermería, las demás una maestra de jardín, otra maestra de colegio, otra docente en la universidad y así, todas dedicadas a la educación, todas viven allá y de las 5, 3 ya están jubiladas. ¿Qué estudió? Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad Juan Milcel Saracho. Yo me fui a estudiar el año 75, ni bien salimos del colegio. En ese tiempo lo más cercano que teníamos era la Juan Milcel Saracho, en Tarija, la universidad pública, en la capital, ¿no? Era todo un trámite, era un poquito hasta sacrificado, a veces había que viajar en camión, había que viajar en lo que sea. Una maravilla era si pillaba una flota uno. Alguna vez hubo el TAM, pero toda una travesía de días llegar a la capital. Estoy hablando del 75, 76. Que definitivamente los caminos, aparte el camino a Tarija, que lamentablemente hasta este momento no tenemos una carretera como deberíamos tener, pese a los recursos que ha tenido el departamento, el país, pero lo cierto es que de todas maneras ahora sí es posible estar en 5 o 6 horas en la capital. En ese tiempo mínimo se tardaba 2 días. 2 días se tardaba en llegar a la capital, ¿no? Y había que viajar como podía uno. Peor en la época de estudiante, uno siempre la economía de los padres era la mínima, la estricta para los gastos más urgentes. Entonces, eso hacía de que, por ejemplo, yo de mis compañeros de colegio, 7 nos fuimos a estudiar juntos
a Tarija, a la universidad, y logramos inclusive encontrar ahí, que nos ayudó bastante, ya paisanos chaqueños, amigos, que ya varios de ellos profesionales, como el ingeniero Daniel Centeno Sánchez, como el licenciado Alfredo Becerra Serpa, como el René Aguilera Fierro, ¿no? Quienes eran chaqueños muy activos en la capital y nos ayudaron o nos introdujeron en incursionar, formamos el Centro de Residentes Chaqueños en la capital. Estoy hablando del año 77, ¿no? Tengo fotografías muy hermosas de esa época. Bueno, también preocupados por, no solamente por estudiar, por formarnos, sino también preocupados por los destinos y por el futuro de nuestro Chaco, ¿no? Qué bonito, qué lindos recuerdos. Estamos desempolvando la vida, los pasajes que ha tenido Henry Medrano. ¿Ejerció su profesión? Sí, durante muchísimos años, casi 35 años. Yo, saliendo de la universidad, en ese tiempo, no había opciones aquí. Las opciones que por lo menos ahora se tiene, estas dos grandes instituciones que son gobierno municipal y regional, que de alguna manera dan cabida a los profesionales que llegan a Yacuiba. En esa época el municipio era un municipio con muy pocos recursos, no podían ellos. Entonces no habían posibilidades. Entonces la decisión fue trasladarme a Santa Cruz. Viví 15 años en Santa Cruz, ¿no? Allá empecé a trabajar, primero en la parte privada, después trabajé en la gobernación del departamento de Santa Cruz, también ahí empecé mi actividad pública. Se dio la oportunidad el año 89 de encontrar de casualidad al entonces subprefecto de la provincia, nuestro queridísimo amigo el ingeniero Luis Alberto Molina, estaba de subprefecto aquí. Entonces, bueno, me invitó para volver a Yacuiba a trabajar, y estoy hablando del año 2002, más o menos, empezamos a trabajar en la corporación hasta que se acabó la corporación el año 94. Se acabaron las corporaciones, vinieron las prefecturas, de ahí vinieron las gobernaciones que ahora todavía están, ¿no? Pero en total son exactamente 33 años de servidor público. Henry ha ocupado algunos cargos públicos en Yacuiba. Sí. Cuando llegué a la corporación el año 89, era el segundo de la corporación. Entonces estaba como jefe regional el ingeniero Juvencio Sánchez, y yo vine para manejar la parte administrativa, ¿no? La estructura era relativamente pequeña, no era una estructura grande, de la Oficina Regional de Codetar, Yacuiba, así se llamaba, que no solamente atendíamos lo que es el municipio de Yacuiba, sino también Caraparí. También, o sea, la corporación, en el año 83, cuando el Chaco empezó las luchas por su autonomía, por lograr recursos para la región, por lograr que se atienda al Chaco, logró que la corporación, los cívicos lograron entonces que la corporación aperture oficinas regionales en el departamento. Entonces, en el caso de la provincia Gran Chaco de entonces, aperturaron una oficina regional en Yacuiba para atender Yacuiba y Caraparí, porque Caraparí era chiquito, entonces no había mucha población, y entonces la oficina regional de Codetar en Yacuiba atendía
digamos, las dos secciones. En ese tiempo, como éramos provincia, había la primera, segunda y tercera sección. Sí. Entonces la primera sección, que era Yacuiba, y la segunda sección, que era Caraparí, atendía la oficina regional. En Villamonte se aperturó una oficina para la tercera sección, una oficina regional también de Codetar en Villamontes. De esa manera, tengo mucha gente amiga, conozco muy bien Caraparí, hemos trabajado para Caraparí. Por ejemplo, un recuerdo muy grato para mí es la carretera Caraparí-Bermejo, por ejemplo. Esa la hicimos en esa época, ¿no? Con mucho esfuerzo, más voluntad que plata, más voluntad que equipos. ¿Por qué? Porque había la decisión de hacerlo y lo hicimos, ¿no? Por lo menos se ha ensanchado el camino. En apertura no había camino. Estoy hablando del año 89, no había camino de Caraparí a Bermejo, no había. Por ejemplo, con el que somos amigos y nos conocemos desde esa época, el actual alcalde de Caraparí, don Hermas Pérez, él en ese tiempo, él era un comunario de la comunidad Las Síderas, ¿no? Y tiene una familia muy grande ahí, tiene muchos familiares. Él se venía a caballo desde Las Síderas por territorio argentino, porque le quedaba más cerca, para venir a gestionar, a codetar la atención de su comunidad. Él se venía de Las Síderas, venía hasta Campo Largo, pasaba a Cambuco, que es la parte argentina, y se agarraba la ruta nacional, la 34, la Argentina, y venía a caballo, venía aquí, donde está la gobernación regional ahora, también ahí ya funcionaba Codetar ahí. Y él se venía, y nosotros viendo ese esfuerzo, ese sacrificio que hacía Hermas y su directiva, entonces nosotros le pusimos mucho interés en apoyarlos a la comunidad. En esa época le construimos 2 cursos, 2 aulas, o sea, el inicio de una escuela, los primeros 2 cursos de la primaria, ¿no? Ya se consiguió el profesor, se construyó una pequeña posta de salud también. O sea, lo que ellos solicitaban, pudimos atender con eso, y él se constituyó también en un activista, un gestor de lo que es la carretera. Él, por ejemplo, cuando nosotros íbamos el personal de técnico y los operadores de máquinas de la corporación, ellos los atendían con la alimentación. O sea, había una coordinación muy estrecha. Lamentablemente, lo que lamentamos ahora, las actuales autoridades que tenemos, lejos de buscar el acercamiento, el trabajo conjunto con la representación de la sociedad civil, como son los cívicos, por ejemplo, más bien que nos miran casi como enemigos, ¿no? Y es una pena, ¿no? En cambio, por lo menos yo, que soy el actual presidente del Comité Cívico de Yacuiba, yo al señor alcalde, al señor ejecutivo regional, los miro con mucho respeto, les doy su lugar, pero asimismo les exijo que trabajen, porque para eso están ahí, ¿no? Entonces, yo lo he hecho durante toda mi vida, he sido segunda autoridad en jerarquía en la corporación, en la subprefectura, he sido jefe de proyectos también, después en la subprefectura, en la gobernación he sido secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Mediante la corporación me permitió ir a capacitarme, especializarme a Venezuela, estuve estudiando allá, me fui becado, conseguimos una beca de la Organización de Estados Americanos y me fui a Venezuela, cuando Venezuela era una maravilla de país, no como están ahora con tantos problemas. En ese tiempo
realmente pude conocer ese país y una maravilla, realmente daba ganas de quedarse. Pero había que volver a aplicar los conocimientos adquiridos, había que volver a Yacuiba y a la corporación a seguir trabajando. La corporación permitió que todo el plantel de profesionales que tenía nos capacitemos. En ese tiempo había mucha apertura hacia los organismos internacionales. Todas las cooperaciones nos ayudaban. Por ejemplo, teníamos la GTZ, que es la cooperación alemana, ¿no? La GTZ, por ejemplo, nos ayudaba en todo lo que es la parte normativa, la parte de elaboración de proyectos, todo eso nos asesoraban, nos traían especialistas, nos capacitaban en la GTZ. Después hemos tenido oportunidad también ayuda de la JICA de Japón, que es la cooperación japonesa, ¿no? El JICA inclusive vino ya con temas específicos como la perforación de pozos, una serie de asistencia técnica que nos daba el JICA. Después tuvimos también la USAID de Estados Unidos. USAID de Estados Unidos también yo pude ver cómo algunos profesionales pudieron irse a capacitar becados a Estados Unidos, cómo USAID colaboraba tanto la parte rural como la parte urbana. Entonces había un excelente apoyo de los organismos internacionales que ahora no se ve. El gobierno, bueno, el actual esquema de gobierno que tenemos, más bien los ha acabado corriendo a toditos y ahora estamos así, ¿no? Digamos, expuestos a lo que pueda ofrecer el gobierno y no la posibilidad de acceder a conocimientos ya innovados, conocimientos actualizados en los diferentes campos que hay en el trabajo, ¿no? Kenry Medrano, ¿cómo está su salud? Gracias a Dios bien, estoy retornando, ayer retorné de Salta, yo tengo ya como casi costumbre, se puede decir, todos los años yo me traslado en la Argentina, a la ciudad de Salta, y me hago el chequeo completo de todo, gracias a Dios. Estamos creo que mejor de lo que uno piensa, que si uno dijera que estar, pero en verdad cositas que son propias de la edad, y también las costumbres en la alimentación que tenemos, entonces puede ser un poco exagera con la carne, uno con la grasa, o con la sal. Entonces, ahí en los análisis han salido cositas que recomiendan un poquito controlar eso, nada más, pero nada de cuidado, que es lo importante. Ya vamos a cumplir este año 71 años, así que nos sentimos muy bien. Kenry Medrano, yo agradezco a Dios primeramente y luego a usted que ha accedido a esta entrevista que ya venía postergándose, una historia de vida de su persona y el apoyo que presta acá. Muchísimas gracias por su tiempo para con Historias de Vida de Juana Fernanda. No, Juanita, te decía antes de que arranquemos con la entrevista, es la primera vez que lo hago. No lo había hecho antes, no había tenido esa oportunidad de contar mis cosas y me siento feliz. Me siento feliz porque es bueno como cuando uno se desahoga, ¿no? Uno, ¿cómo no va a querer hablar de uno? Sí, a mí me gusta contar, me gusta transmitir. Hay que agradecer al Creador porque estamos muy agradecidos con Dios. Soy un creyente, un católico que la practico, que sé que si no fuera Él, muchas cosas no fueran posibles. Es nuestra guía y también lo que uno tiene que poner de su parte para ser buenas personas. Muchísimas gracias. Agradecido soy yo. Bueno, hasta un próximo encuentro con Historias de Vida. Hasta luego.